Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para nuestro tema en esta fecha y a una sola palabra: disgustado. El disgusto humano es parte de la experiencia de todo ser humano, de toda persona, de todo individuo. Y a veces los disgustos son con razón, en otras ocasiones son un total sinsentido. También vale la pena decir que hay personas con mayor proclividad a disgustarse que otras. Hay quienes primero se enojan, primero se disgustan y luego averiguan de qué se trata. Otros son más ponderados. Creo que eso tiene que ver básicamente con dos aspectos. Uno, con asunto de temperamento y también con, yo diría, la formación o, digamos, los hábitos conductuales, mejor lo digo así, los hábitos conductuales aprendidos, heredados desde la infancia. Si usted crece con una persona que vivía de disgusto en disgusto, obviamente usted aprende ese patrón y usted apropia esa dinámica frente a los problemas y dificultades de la vida. Pero todo esto y más tiene que ver con nuestro tema de hoy, disgustado. Se lee al respecto en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, algo que debiera servirnos a todos como para un claro indicador de qué es lo primero que uno debiera hacer en el momento del disgusto. Dice así: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. La petición fue una petición loca en algún sentido. Ya no querían ser dirigidos por Dios, ya no querían tener al profeta como juez sobre Israel y como profeta de Dios. Se les antojó que, como las otras naciones tenían rey, ellos también querían entrar en una monarquía. El profeta Samuel lo tomó como una ofensa personal. Más tarde Dios le dijo: mira, no te enojes, esto no te lo están haciendo a ti, sino a mí, le dijo Dios a Samuel. Pero el caso es que se disgustó ante esa petición. Pero mire que cuando un profeta gobierna sus reacciones, cuando un profeta gobierna su boca, yo diría algo que muchos profetas estarán necesitando en nuestra época. Pues el profeta Samuel gobernó su boca y su reacción, y en lugar de hacer o decir cualquier cosa producto del enojo, del disgusto, se fue a buscar a Dios para dirección, para guía, para orientación. Esto de paso nos indica, como dije ya, cómo debiera ser nuestra respuesta. Pues bien, habiendo pasado por el texto bíblico, habiéndolo comentado, ahora trabajemos con esta pregunta. ¿Disgustado? ¿Qué debes hacer? Si el disgusto, amigos, es inevitable, uno se molesta con los hijos, con el cónyuge, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, con el pastor. Si el disgusto es algo, yo digo, normal o natural en la vida humana, entonces la gran pregunta no es si estemos o no estemos disgustados, sino ¿qué es lo que se debe hacer? Así es que trabajemos con esta doble interrogante. Disgustado, ¿qué debes hacer? Primera respuesta: debes cuidarte de que ese disgusto no se vuelva algo crónico. ¿Y qué es un disgusto crónico? Hombre, eso solo tiene una palabra para definirlo: se llama amargura. Como ya expliqué, todos tenemos es una capacidad que recibimos en Dios de alegrarnos, de entristecernos,
de disgustarnos también. El disgusto es una manera de decir no estoy de acuerdo y no me agrada esto. Pero la diferencia se establece con las personas cuyo disgusto se volvió una costumbre, cuyo disgusto se volvió prácticamente parte de su personalidad, se encarnó estar disgustados con harta frecuencia, y entonces a eso se le puede perfectamente calificar como un disgusto crónico. Pregunto, hermano, hermana, ¿cómo es tu dinámica en este aspecto con estos asuntos? ¿Eres tú una persona que sí se disgusta dentro del plano de lo normal, dentro de lo aceptable, dentro de lo natural? ¿O tu disgusto es un disgusto crónico? Vives enojado, vives enojada, ya ni sabes por qué, porque da igual, porque sea la razón, porque ya el disgusto tuyo es una condición previa, es decir, antes de que pasen situaciones que te molesten, que te perturben, ya tú estás previamente disgustado. Se llama disgusto crónico, y el disgusto crónico tiene prácticamente un sinónimo, se llama amargura. Si esta es tu condición, la recomendación urgentísima es que procedas a resolver, a controlar, a gobernar esa situación. Y si tiene causas, entonces búscalas en Dios y busca una liberación. Segunda forma de respuesta: disgustado, ¿qué debes hacer? Debes preguntarte lo siguiente: ¿la causa está en otra persona o la causa está en ti mismo? A veces, ¿no es cierto?, uno provoca la mala situación y después se disgusta con los demás. Son personas que inconscientemente crean el conflicto, crean la crisis, pero culpan a otros. Pero realmente el problema no está en los demás, sino en esta persona, que es la que provoca la conflictividad. Por eso la pregunta, para hacérsela uno de manera muy honesta, es: ¿la causa del disgusto está en otra persona o en otras personas? ¿O más bien la causa está en uno mismo, en ti mismo? Es una pregunta que uno debe hacerse. Encuentro yo que muchas personas tienen ya la predisposición en ciertas relaciones al disgusto. Entre cónyuges suele pasar, cuando alguien ya se vuelve, prácticamente se vuelve una tendencia, que apenas el otro le menciona la cosa más mínima, la cosa de la menor importancia, y se responde con enojo. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición. Y esto hay que diferenciarlo de lo anterior. Lo anterior es tener un disgusto crónico que puede ser simplemente conducta aprendida. Pero esto es una tendencia en determinada relación o con determinada persona. Ahí he visto yo gentes que son sumamente amables, sumamente dulces, sumamente condescendientes en general, pero con esta persona y esta otra son absolutamente proclives a reaccionar mal. Es obvio entonces que hay una predisposición, tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con haber etiquetado a las personas de cierta manera, de tal forma que se responde siempre de esta manera con ellos. Y también tiene que ver a veces con resentimientos. Cuando tienes un resentimiento contra alguien, entonces esa persona no te puede decir ni un buenos días sin que tú te molestes. Así es que pregúntate sobre la causa: ¿está en otros o está en ti mismo? Tercera respuesta: disgustado, ¿qué debes hacer? Da al disgusto la posibilidad de una explicación. A veces hay una explicación razonable, a veces hay una explicación absolutamente aceptable, y entonces no tienes solo por qué ponerte una venda sobre los ojos o sobre tu capacidad de entendimiento solo porque estás disgustado con algo o con alguien.
Mire el ejemplo de Moisés. El pueblo comenzó a fastidiar. No había agua. Moisés está de luto. Su hermana María recién ha fallecido. O sea que hay luto en la casa de Moisés. Pero la gente, ¿qué le importa eso? Comienza a presionar, comienza a rebelarse. Entonces Moisés generalmente iba a la presencia de Dios a buscar una solución. Y bien se dijo que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. O sea que Dios había trabajado con el carácter de Moisés, que había matado a un egipcio al inicio de su llamado, todo eso. Dios ya había procesado a Moisés. Pero claro, a fuerza de estarlo impacientando, de estarlo provocando, Moisés siempre fue a buscar a Dios, pero no hizo lo que Dios le dijo, sino que golpeó la roca disgustado y le habló pesadeces a la gente. Entonces, ¿qué sucedió? Él tenía la posibilidad, como muchas veces había sucedido ya, tenía la posibilidad de escuchar a Dios, de oír de Dios una respuesta, un consejo, hacer lo que Dios pedía, y el asunto se solucionaba, pero esta vez se dejó llevar por el disgusto. Como les digo, se puso una venda en los ojos, se puso una venda en su raciocinio y entonces disgustado golpeó la roca, habló pesadeces. El resultado fue desastroso. No pudo entrar a la tierra prometida por ese incidente en particular. Es que, hombre, aunque hayan personas que nos cansan, que nos hartan, aunque hayan situaciones que nos tienen ya, hombre, a más no poder, siempre debemos darle al disgusto en particular de lo que está sucediendo, debemos de darle la posibilidad de una explicación. Muchas veces uno se da cuenta que fue más el enojo porque había cómo explicar la situación, y cuando hay una buena explicación, pues por supuesto que habrá una buena solución. Y finalmente, amigos, disgustado, ¿qué más debes hacer? Debes cuidarte de no reaccionar al disgusto, ya estaba yo hablando sobre eso, no reaccionar al disgusto y estudiar una respuesta, estudiar una posible solución. No es lo mismo una reacción que una respuesta, no es lo mismo, parecen lo mismo, pero no lo son. Una reacción es algo impensado, es algo absolutamente que no responde a razón. Eso es como que alguien te pinchara el brazo con un objeto, hombre, filoso, tú vas a reaccionar, eso no es algo pensado, es instintivo. Una respuesta es diferente. Para ofrecer una respuesta habrá que pensarlo primero, y para poder pensarlo habrá que calmarse y serenarse antes. Entonces no reacciones al disgusto, sino que debes estudiar una buena respuesta, una buena solución. Volviendo entonces sobre mis palabras del inicio, leía para ustedes del libro del profeta Samuel, primero de Samuel, capítulo 8, verso 6, donde Samuel nos da una clara lección de autogobierno. Dice así: Samuel se disgustó con esta petición. ¿Es pecado enojarse? Yo digo que no, porque son emociones que Dios puso en el ser humano. Pecar es que el enojo te lleve a una mala respuesta, una mala solución. Entonces, bien lo dijo Pablo, que es posible enojarse, pero no pecar. ¿Y qué solución dio él? No se acuesten sin resolverlo en su corazón. Entonces, Samuel se disgustó, pero ¿qué hizo? ¿Reaccionó? No, fue al Señor en busca de orientación. Yo me quedo con eso para mí y te aconsejo que hagas lo mismo. Pues basado en este extraordinario y positivo ejemplo del profeta Samuel, te he dado 4 respuestas a la interrogante que fue disgustado. ¿Qué debes hacer? Debes hacer lo siguiente. 1, cuidarte de que no se vuelva ese un disgusto crónico, y un disgusto crónico es sencillamente y tristemente amargura.
2, disgustado, ¿qué debes hacer? Debes preguntarte, ¿la causa está en las otras personas alrededor o la causa está en ti mismo de lo que te provoca el disgusto? 3, disgustado, ¿qué debes hacer? Dale al disgusto la posibilidad de una explicación. A veces la hay. Y 4, disgustado, ¿qué más debes hacer? Cuídate de reaccionar simplemente y debes serenarte y estudiar una respuesta. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Disgustado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.